En tiempos de la Internet prácticamente no existe información relativa a una persona o institución que no se pueda encontrar en plataformas digitales. Es el signo de estos tiempos de realidades virtuales que paradójicamente son las que terminan avalando nuestra existencia. Es el signo, pero no es el problema, porque en realidad no hay lío con que la información se digitalice. El problema está cuando cualquiera puede acceder a ella. El problema es que haya unos pocos que negocien los datos de todos. Y el escándalo de hace una semana, sumado al nuevo descubrimiento de días atrás, son apenas una muestra de que información sensible de los ciudadanos anda por allí, al alcance de quienes saben mucho de tecnología o de algún buen postor. A la Asamblea Nacional llegó una ley de protección de datos que remitió el Ejecutivo y el asambleísta Raúl Tello nos acompaña esta mañana. Legislador, buenos días. ¿Ese proyecto realmente protege la información de los habitantes de este país? Buenos días, muchas gracias, estimado Lenin. Un saludo a todos los televidentes. Lamentablemente, la legislación no se ha desarrollado con la misma velocidad que se desarrolla la tecnología. En los actuales momentos es indispensable que el país cuente con una ley de protección de datos, a partir inclusive de una disposición constitucional que el 2008, con la nueva Constitución, se consideró que existe como derecho de las personas la protección de los datos personales y que cualquier decisión al respecto de eso es un derecho de cada uno de los ciudadanos. En tal sentido, en primera instancia, es fundamental poder determinar con claridad cuáles son los datos personales, porque obviamente no se puede confundir los datos personales con la información de carácter confidencial. Pero el proyecto contempla todo un glosario, ¿esas definiciones son las adecuadas? A ver, yo considero que sí, que hay que partir en primer lugar de los principios que deben de determinar la ley y que tienen que ver fundamentalmente con legalidad, con lealtad y con otros, pero hay que definir con absoluta claridad los datos personales en primera instancia. En segunda instancia hay que definir cómo esos datos personales deben de ser tratados, deben de ser procesados, deben de ser guardados, conservados y también explotados con fines comerciales. Y al respecto también se tiene que determinar con absoluta claridad, y yo creo que la ley sí recoge al respecto de las sanciones para quienes vulneren el tema de los datos personales como un derecho de las personas, porque obviamente existiendo una disposición de carácter constitucional, pero sin existir una ley que tenga fundamentalmente el carácter de coercitiva, llegamos justamente a lo que se ha dado en los últimos días, que determinada empresa, sin autorización de nadie, posee los datos de millones de ecuatorianos y ecuatorianas y dan uso, no sabemos en qué sentido nomás, beneficiándose, no sabemos también quiénes, y afectando a este derecho que tenemos los ciudadanos. Ahora, asambleísta, la Constitución efectivamente en su artículo 66, numeral 19, señala que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de ese carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Pero en esta disposición constitucional hay vacíos tan profundos que cabría al menos la mitad de la corrupción del correísmo. Este proyecto clarifica, el presentado por el gobierno, clarifica cómo se debe desarrollar esa protección, ese blindaje de la información personal, o todavía hay que trabajarlo, hay que sumar otros proyectos presentados con anterioridad. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en primera instancia tenemos que recoger las disposiciones de carácter constitucional que lamentablemente no se pudieron plasmar en leyes que sean concordantes con este derecho de los ciudadanos,
que además el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos, y en este ámbito lo debe de hacer. Lamentablemente en el pasado se trataron estos proyectos de ley en la Asamblea Nacional relativos a la protección de datos y se archivaron. Frente a eso, yo creo que hay que recoger algunos postulados de esos proyectos de ley que fueron archivados, tratarlos conjuntamente con el presentado en estos días por iniciativa de funcionarios del Ejecutivo y poderle brindar a la ciudadanía una ley que permita precisamente cubrir esos vacíos que existen en estos momentos. Porque si bien es cierto, existe una disposición en el Código Orgánico Integral Penal que sanciona el mal manejo de los datos personales, pero obviamente ni siquiera existe una definición legal al respecto de cuáles son esos datos personales. Entonces, si no existe una definición clara al respecto de cuáles son los datos personales, ¿cómo se puede sancionar las infracciones? A propósito de definiciones claras, asambleísta, ¿la protección de datos solo debe ser para personas físicas o también cree usted que se le debe conceder este derecho a las personas jurídicas? Mire, ese es un motivo también de discusión al respecto de esta ley que se estaría tratando en la Asamblea Nacional, si la protección de datos se refieren exclusivamente a personas naturales o también a personas jurídicas. Yo considero de que los derechos de carácter constitucional se refieren de manera principal a personas naturales. La propia Declaración de Derechos Humanos reconoce este derecho para las personas, para los individuos, para los seres humanos. Siendo así, no se podría incluir en este proyecto de ley los datos relativos a personas jurídicas. Y de hecho no porque obviamente... Y de hecho no se incluye a las personas jurídicas. Quería conocer su criterio, asambleísta. El artículo 21 del proyecto gubernamental señala que para el efectivo ejercicio de la protección de datos personales, el Estado ejercerá un control independiente, imparcial y autónomo, así como su regulación y sanción. Hasta ahí vamos bien. Pero en el artículo 88 señalan que la Autoridad de Protección de Datos será una entidad dependiente de la función ejecutiva. ¿Qué mala broma es esto de crear una autoridad de protección de datos, entidad que dependerá del Ejecutivo y estará a cargo del Registro Nacional de Datos? O sea, se fue Rafael Correa, pero su espíritu hiperconcentrador sigue más vivo que nunca en el país. Sí, además que existe una gran contradicción en la propia ley. No puede ser que hablemos de que el tratamiento de este tema, de la autoridad que debe hacer el control, deba de ser independiente, deba de ser imparcial, que responda fundamentalmente al sentimiento de defender los derechos de la ciudadanía y que por otro lado estemos planteando de que quien dirija esa institución de control deba de ser nominada por el Ejecutivo. En esa instancia ya se rompe el principio de independencia, se rompe el principio de imparcialidad. Mire, el tema de los datos personales puede ser utilizado de diferente forma, puede ser utilizado para fines de carácter comercial, puede ser utilizado para fines de carácter político, puede ser utilizado para fines de carácter delincuencial inclusive. En ese sentido, y cuando estamos hablando de la posibilidad de ser utilizado con fines de carácter político, entonces no puede ser de que la autoridad de control, la autoridad que tiene que precautelar el derecho de los ciudadanos a precautelar también sus datos personales, sea nominada por el Ejecutivo. Si queremos imparcialidad, profundicemos en aquello, legislador. Las fugas de datos que se han dado van a quedar impunes probablemente porque no hay ley que los sancione de manera adecuada. El gobierno recién ahora se acuerda de una de sus obligaciones y envía un proyecto, pero vamos a lo coyuntural, profundicemos en lo que usted estaba diciendo. Estamos a las puertas de un proceso electoral y esa data importantísima para las organizaciones políticas ¿va a tener un blindaje para ese entonces, para ese momento? ¿O debemos tomar en cuenta los ritmos de la Asamblea y hacernos nomás a la idea de que esto se va a tomar un buen tiempo? Mire, esta ley, por lo sucedido en los últimos días, y que además es de carácter permanente, los ciudadanos nos vemos abocados a
que todos los días nos llamen, nos envíen correos electrónicos, que en algunos casos inclusive nos dicen, vea, le estamos llamando porque su cuenta es excelente, porque su cuenta tiene tantas cifras altas y por eso le venimos a ofrecer estos servicios. ¿Y quién les dio esa información? ¿Quién les dio esos datos? ¿Quién les dio los datos inclusive de mi situación bancaria cuando tenemos como derecho inclusive el tema del sigilo bancario? Entonces, si estamos viviendo eso como un problema diario, como un problema permanente, no es posible que la Asamblea Nacional esta ley lo deje como un tema de carácter secundario, no por la coyuntura, no por lo sucedido, sino por la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos, a sus derechos, por la obligación que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos. La Asamblea debe de dar trámite inmediato a este proyecto de ley, tomando en consideración los aportes que existen en leyes que fueron archivados anteriormente y que no se consideró, y yo creo que inclusive con fines de carácter político, para el tratamiento o para que podamos contar en el Ecuador ya con una ley de protección de datos. Raúl Tello, asambleísta del Bloque de Acción Democrática e Independiente por el Movimiento Unidos por Pastaza, gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable, muchas gracias.